Hemos estado redescubriendo la historia del libro de Jonás. Es una historia que va mucho más allá que un tema para niños. De hecho, se ha convertido en uno de mis libros favoritos porque expone temas como la hipocresía religiosa, el problema del prejuicio y de la ira, que fácilmente llevan a muchos a la apatía espiritual, lo cual tiene consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en la vida de los demás. El libro narra, con un estilo de sátira, la intervención de un Dios que está en una misión de amar y de rescatar a su creación de las malas decisiones que han estado tomando. Por lo que envía a uno de sus profetas, Jonás, para comunicar al pueblo de Nínive el mensaje que Dios había preparado. En cambio, lo que sucede es que Jonás decide huir de la presencia de Dios y pasa por toda una serie de problemas para luego volver al punto de partida y dirigirse a Nínive y predicar un sermón de 5 palabras. Ahora, la ciudad se arrepiente. Podemos ver esto en el video anterior o puedes leer el capítulo 3 del libro de Jonás. Y en este punto, muchos profetas estuvieran saltando en una pata, estuvieran felices por lo que habían alcanzado en este momento. Eso sería considerado una gran victoria, digna de toda una celebración. Imagínate, tú entras en una de las ciudades de mayor impacto en este momento, o en ese tiempo. Una de las ciudades con una mayor reputación de ser rebeldes, intensos, crueles, con todos aquellos que no piensan como ellos. Y después de solo un día y un sermón de 5 palabras, la ciudad entera cambia de opinión. Eso es digno de celebración. Ahora, ¿cómo se siente Jonás al respecto? Leamos juntos el capítulo 4 del libro de Jonás. Versículo 1 dice: Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. ¿Ves? Aquí es donde confiesa su verdadera motivación. Dice: por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabías que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Versículo 3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tenemos que leerlo así con un poquito de drama. Porque aquí hay muchos que podemos hablar en este versículo. Dice que Jonás se enojó y luego oró a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que debemos apreciar aquí es que Jonás fue honesto. No tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, pero fue honesto. Si ves el versículo 2, él habla y dice que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y en la misma frase dice: por eso te suplico que me quites la vida. Si tú ves, Jonás no estaba en sus cabales. Pero lo que sí debemos apreciar es que él fue honesto, él fue real con lo que había en su corazón. Y yo creo que Dios pudo trabajar con eso. Jonás era real con lo que estaba en su corazón. Y Dios pudo trabajar con Jonás porque aunque Jonás quede corto en ser el asombroso profeta de Dios que tú y yo esperamos que él sea, una cosa que no podemos quitarle es que él fue honesto. Él fue real. Y Dios puede trabajar con eso. De hecho, cuando tú y yo somos honestos, cuando tú y yo somos reales, allí es donde Dios interviene. Ahí es donde muchas cosas pasan en nuestras vidas. Ahora, ser honestos, ser reales, no es el objetivo final. Hay que trabajar con nuestros corazones para llevarlo a la obediencia. Y hemos estado hablando desde el inicio de la serie, pero aquí se confirma que Jonás intentó escapar de Dios porque odiaba a los ninivitas. Él no quería darles una segunda oportunidad. Y ahora,
está enojado con Dios porque Dios perdonó a sus peores enemigos. De hecho, Jonás está enojado con Dios porque Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es perdonador. Y antes de juzgar a Jonás y decir, oh Jonás, ni siquiera tú estuvieses vivo, si no fuera por esas cualidades que ahora mismo estás criticando de Dios, antes de juzgarlos tan rápidamente, revisemos el historial de nuestra vida y veamos si alguna vez tú y yo hemos reaccionado de la misma manera, donde nos molesta que otras personas les vaya bien porque ellos no lo merecen. Hemos hablado de que fue su amargura y su prejuicio contra los ninivitas y no su ignorancia lo que lo motivó a no responder el llamado de Dios en primer lugar. Una cosa también que se ha hecho claro durante la serie y el estudio es que Jonás conocía las Escrituras. De hecho, cuando él estaba describiendo las cualidades de Dios, él estaba citando una de las escrituras más importantes del Torá, en Éxodo 34, versículo 6. Pero aún sabiendo quién es Dios, él no dijo mucho sobre las cualidades de Dios en su sermón de 5 palabras. Estaba como obedeciendo al mínimo. Su corazón aún no estaba resuelto. Y esto suele suceder cuando nuestro corazón queda expuesto o es expuesto. Y en vez de lidiar con la viga que hay en nuestro propio ojo, nos enfocamos y estrechamos la mano para agarrar la astilla que está en el ojo de otras personas. Y nos olvidamos que no podemos controlar a los demás. Solo tenemos control sobre nosotros mismos. Para ver esto, es importante que nosotros miremos más allá de las personas, de los prejuicios, de la cultura, y podemos estudiar lo que las Escrituras esperan de nosotros. Romanos capítulo 10 dice que la fe proviene de leer el mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente tendrá un impacto en nuestras vidas. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que las Escrituras esperan de mí, en vez de buscar controlar lo que otras personas están haciendo. En vez de decir, yo voy a reaccionar al mensaje de Dios cuando fulanito de tal se arrepienta, cuando sutano se arrepienta, cuando mangano diga el otro. En vez de decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ahora, después de ver la respuesta de Jonás, veamos lo que Dios tiene que decir. Sigamos leyendo. Y aquí, Dios intenta 3 veces restaurar la perspectiva que Jonás había perdido debido a su amargura. Leamos el versículo 4. En el versículo 4, Dios le pregunta, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Versículo 5. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Y allí hizo una enramada, una especie de campamento. Y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Paremos ahí un instante. Dios hace una pregunta directa, pero Jonás no estaba interesado en responderla. Él no quería lidiar con lo que había en su corazón. No sabemos si él conocía la respuesta o no. Lo que sí sabemos es que le dijo, Dios, habla con la mano porque estoy ocupado ahorita. Y lo ignoró por completo, se fue y acampó a ver qué es lo que Dios iba a hacer con la ciudad. Sigamos leyendo. El segundo intento. Versículo 6. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer, el día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios puso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Aquí puedes ver parte del estilo de sátira en la que el libro está escrito. Pero esta
Esa es la única vez que al menos la única vez registrada, que Jonás estaba feliz. Aunque no duró por mucho tiempo, pero es la única vez que lo ves feliz. Y Dios no estaba pensando en rendirse de su profeta. Así que Dios estaba exponiendo lo que había en el corazón de Jonás. Y Dios estaba aquí en una misión con Jonás. De hecho, dice la Biblia que él proporcionó, durante el libro completo, dice que él proporcionó una gran tormenta. Luego proporcionó un gran pez. Luego pone una planta lo suficientemente grande para darle sombra a Jonás. Y luego trae un pequeño gusano. Aquí la planta se fue. Y Jonás quería morirse. En estos versículos Jonás estaba feliz, luego estaba triste, luego estaba feliz, luego estaba triste. Tú podías ver que él se estaba comportando como un niño malcriado. Por lo que Dios hace una pregunta, pero con un pequeño giro. El versículo 9 dice, Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió Jonás. Me muero de la rabia. Y en este momento yo creo que es bueno que Dios sea un Dios bondadoso y compasivo, porque necesitaba paciencia con ese Jonás. Pero Dios no se rinde, pero él intenta una tercera vez, aunque esta vez con una táctica un poquito diferente. Él dice, si seguimos leyendo en el versículo 10, el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Aquí Dios dice, tienes todas las emociones sobre esta planta. Y de hecho, no puedes afirmar que tuviste ningún vínculo emocional, porque la planta llegó de la noche a la mañana y se fue de la noche a la mañana. No había estado en tu vida por mucho tiempo. Ahora, démosle el beneficio de la duda. Supongamos que sus emociones por la planta son legítimas. Si tú vuelves al versículo 11, Dios dice, ¿no debería yo preocuparme o tener la misma emoción por algo un poco más significativo, como por ejemplo una gran ciudad lleno de seres humanos y de animales? Y ahí se acaba el libro, el fin. Y te deja colgado, te deja como, bueno, ¿y qué pasó? Así termina la historia de Jonás. Pero tú te preguntas, ¿pero qué pasó? ¿Qué dijo Jonás? ¿Cómo respondió? Y eso es como cuando tú y vemos una telenovela, ¿no? Y estás en una escena intensa. Y luego dice, Mauricio, ¿tú me amas? Y Mauricio se para y le dice, María, yo. Y en ese momento se va la luz. Y tú quedas como, no, ¿qué pasó? Bueno, a más o menos así pasa la historia. Y aunque sí sería bueno leer un capítulo 5 y ver cómo respondió Jonás, su respuesta no es el punto. Este libro es sobre ti y tu corazón hacia los demás. La verdadera pregunta es, ¿cómo estoy viviendo a la pregunta que Dios le hizo a Jonás? Si ves el capítulo 4, se puede explicar en este principio. Dios ama a tus enemigos tanto como te ama a ti. Ahora, algunos de nosotros podríamos escuchar eso y decir, ok, yo puedo aceptar eso, siempre y cuando Dios no espere que yo haga lo mismo. Y el perdón es uno de los temas centrales, más fundamentales en la historia del Evangelio. Eso es lo que sucedió con Jesús en la cruz, por cada uno de nosotros. De hecho, de esto se trata Jonás 4. Y Jesús también habló acerca del perdón en Lucas capítulo 6, cuando dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian,
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltraten. Esto es algo muy difícil de hacer. Lo leemos, lo aceptamos intelectualmente, pero si miras nuestras vidas, ¿cómo estamos respondiendo? Si ves, ¿estamos respondiendo de la misma manera que lo hizo Jonás? Decimos, absolutamente no voy a ir a hacer eso. ¿Pedir perdón? No, olvídate. No, que tú no sabes lo que él me hizo. Vi a hablar con esa persona o ver cómo estamos reaccionando con el día a día de nuestras vidas ante nuestros enemigos. Y de eso se trata el anuncio del reino de Dios. A través de Jesús, nosotros como enemigos de Dios podemos reconciliarnos nuevamente con Él. Dios está tratando de decirnos que no tenemos base para decir quién recibe la gracia de Dios y quién no. Todos nos hemos hecho de enemigos de Dios en algún momento. Y algunos están ciegos ante este hecho. Y yo sé que esto no es fácil. Y no estoy fingiendo aquí. Yo reconozco que hay historias de dolor, que hay historias reales, heridas reales, que han ocurrido en tus vidas, bien sea por decisiones que tú has tomado o porque otras personas la han causado en tu vida. Pero si hay algún lugar en el mundo donde todo esto se detiene, es en la cruz. Y en la comunidad de personas que viven alrededor de esta cruz, ellas son llamadas a vivir de una manera diferente. Si no podemos pensar que somos mejores que otras personas, sino que a nosotros se nos ha mostrado gracia. Y eso debe motivarnos a vivir una vida diferente. Lo que Jonás capítulo 4 está haciendo aquí, y lo que Jesús hizo a menudo en sus enseñanzas, es deconstruir de qué se trata un enemigo. Cuando estudias todo el libro, tú puedes ver que en la mente de Jonás, los ninivitas han sido estereotipados y demonizados en su pensamiento. Y Jonás cree que ellos son el problema. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestros enemigos. Un enemigo es alguien que te ha hecho mal a ti o alguien que a ti te importa. Y de hecho, si quieres expandir esta definición, puedes incluir a una persona tóxica o una persona que es difícil de tratar. Y está bien luchar con ese sentimiento. La cuestión es ¿qué hacemos con esa repulsión, con esas emociones? Allí es donde está la diferencia. De hecho, lo que la mayoría de nosotros hacemos es fijarnos en lo que me hicieron. Entonces tomamos a ese individuo y repetimos la película una y otra vez, 1000 veces. Y sin ni siquiera saberlo, reducimos su humanidad basado en la única cosa que nos hicieron. Tal vez alguien mintió sobre ti, por lo que se convirtió en lo que te hizo. Para ti esa persona es un mentiroso. Entonces, debido a lo que somos, lo que nos equivocamos, tendemos a pintarnos como lo opuesto a esa persona. Y aquí terminamos con Jonás capítulo 4. Si el libro de Romanos dice que todos hemos pecado, que todos somos un desastre y estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y esta historia se trata sobre un Dios y su propio pueblo. Lo desordenados que están y cuánto necesitan de su gracia. No sé si eso te describe a ti y a tu vida, pero creo que cuando leemos el libro de Jonás, expone tanto lo que hay en nuestros corazones. Y aquí cuando Dios llama a su profeta, yo creo que lo puso a Jonás en contacto intencionalmente con sus enemigos para poder enseñarle algo a Jonás. Piénsalo. ¿Cuántos de ustedes tienen una persona difícil en su vida? Alguien que te haga pensar, yo pudiera haber seguido a Jesús maravillosamente si esa persona no se hubiera cruzado en mi camino. Jonás 4 le da la vuelta a esto y dice,
podría ser que esa persona esté en tu vida precisamente con como una invitación divina para que crezcas y madures en tu experiencia de la gracia de Dios. No solo al recibirlo, pero sino al mostrárselo a otras personas. Y este es el regalo que solo nuestros enemigos nos pueden dar. Quiero terminar con una tarea. Esta semana, en algún momento, como respuesta a Jonás capítulo 4, lo que quiero que hagas es que leas el capítulo y luego tomes una hoja en blanco y piensa en tu enemigo. Y escribe, en cada línea, escribe una cosa que odias sobre esa persona, una cosa que te cae mal, algo que te hirió, lo que te repugna de esa persona. Y estoy usando palabras fuertes porque estoy tratando de hacer real acá. ¿Qué es lo que no te gustó de esa persona? Y lo escribes en esa línea, y luego en la segunda línea, y lo escribes, y llenas la hoja. Si necesitas más de una página, escríbela. Sé vulnerable. Recuerda que cuando somos reales, Dios puede trabajar con nuestro corazón. Al terminar, detente y luego ora. Y mientras oras, yo quiero que reconozcas que estás en la presencia de Dios. Y revisa cada línea que escribiste y pregúntate lo siguiente. ¿Alguna vez he mostrado yo el mismo tipo de comportamiento? Yo creo que la pregunta aquí que se va a hacer realmente es, ¿vas a actuar tú como Jonás? El primer paso en amar al enemigo es reconocer la humanidad que tenemos en común, el quebrantamiento común que todos compartimos. Así que aquí, exactamente donde Dios está guiando a Jonás, Dios dice, ¿no lo ves? ¿Deberías tú preocuparte por las personas que están equivocadas? ¿No deberías tú quizás preocuparte por los ninivitas? Quizás tú deberías pensar más allá de lo que estás sintiendo. Cuando pienses, y de hecho, cuando pienses en esta persona o en estas personas, recuerda que podría ser que esta persona esté en tu vida precisamente porque Dios está invitándote a una experiencia más profunda de su gracia. ¿Podría ser? Gracias. Gracias por acompañarnos en esta serie y no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos saber qué otro tipo de libro te gustaría estudiar. Visita también nuestra página web purabiblia.com para encontrar recursos bíblicos que te ayudarán en tus estudios de las Escrituras. Nos vemos la clase que viene.